Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la quinta conferencia correspondiente ya a la última actividad, que es la actividad fase 5 del curso Programación Orientada a Objetos. Vamos a explicar en qué consiste ya la última actividad, que realmente reúne todo el desarrollo que se han hecho en las fases anteriores. Y vamos a explicar lo que es el tema de la consulta y que quedó, digamos que encontré muchas dudas frente al tema de la inserción con variables que son de tipo llaves foráneas en una base de datos como tal. Frente a esa actividad, la actividad arrancó el lunes, hablando en este caso del 28, y finaliza de este domingo noche. La actividad como tal permite construir el proyecto de software haciendo uso del lenguaje de programación orientada a objetos, en este caso específicamente con lenguaje Java. ¿En qué consiste la actividad? En presentar en este caso un documento con la evaluación del software del proyecto seleccionado. Cuando hablamos de la evaluación del software, es en este momento dar una ponderación frente a algunos ítems de el software que debe cumplir. Y para ello, pues, se requiere determinar si el software está respondiendo a las necesidades de la fase número 1. Esta es la ficha de evaluación del software. Hay un micrófono que está abierto. ¿Usted no sabe hacer la normalita? Listo. De la ficha de evaluación del software, entonces, nombre del software. Digamos que cada diseñador, cada programador, en el caso de ustedes, pues deben establecerle un nombre para ese software, ¿no? A fin de que si lo quisieran vender de forma comercial, pues tener como tal ya claro cuál sería el nombre de su software en el mercado. Estamos hablando del autor del software, el año y la plataforma. El autor es el nombre de cada uno, el año 2022, y la plataforma de software en este caso es Java, versión de escritorio. Vamos a encontrar unos puntos específicos frente a una escala, la escala de Likert, donde se evalúan estos elementos. La interfaz es amigable al usuario, colores y tipo de letra. Entonces aquí es importante que cada quien realice una verificación, una evaluación de su software de forma muy objetiva, pero en lo posible, si tiene un tercero, un familiar, que haga uso del software, le pueden hacer esa pregunta. Entonces, cuando hablamos de interfaz amigable, hablamos de ventanas, que esas ventanas como tal sean de fácil ubicación, es decir, que se puedan entender los textos, que los botones que tiene ahí, pues sean en ese momento reconocibles, que los colores que se utilizan tanto en esas ventanas como en la letra sean armoniosos, es decir, que haya un contraste entre el color utilizado y las características de esa ventana. Ha sucedido que estudiantes colocan ventanas de diferentes colores, a lo cual pues genera malestar y fatiga visual al usuario para poder hacer en ese momento la utilización del software. Y lo mismo con el tipo de letras, ¿no? No son uniformes, no manejan el mismo tipo de letra y si lo manejan los colores son diferentes. Entonces, si es en lo posible, hacer como tal una verificación de esos ítems. El software tiene validación al usuario, entonces digamos que ya es el tema de consulta, si sí, si no, si está bien, si no, pues entonces poco adecuado.
si el software tiene bloques de excepción para validar errores en los caracteres. Recordemos que las excepciones es lo que llamamos normalmente como el try catch, que eso ya lo estuvimos explicando y se trabajó para el tema de la conexión de la base de datos y el llamado a otras funciones o métodos. El software tiene diferentes usuarios registrados. Es como la base de datos, pues que al conectarla pues ya tiene información precargada. Pues ahí en este caso podríamos trabajar con diferentes usuarios de forma del registro. El administrador tiene privilegios diferentes a los demás usuarios. Sí es importante que se valide que quien ingresa por administrador tenga acceso a todas las funciones, mientras que los demás usuarios pues no van a tener todas esas acciones, van a tener muy pocas. El software tiene menú para acceder a las diferentes opciones, que tengan las opciones para acceder dependiendo del proyecto, para definir si es de proyectos o si es del colegio y que cada pues, opción lo lleve a poder realizar la operación que él quiere. El software debe permitir la creación de nuevos usuarios, consultarlos y los nuevos clientes. Cuando hablamos de nuevos clientes, estamos hablando en ese caso de nueva información. Clientes, por lo menos en el colegio, son estudiantes. Clientes en la parte de proyectos vienen siendo en este caso profesionales, poder crear empleados, poder crear proyectos, poder crear actividades. Se puede actualizar esa información. Se pueda ingresar a actividades propias del proyecto, ¿no? Por lo menos la consulta de los proyectos, de las actividades que pueda validar. Todo ese tipo de situaciones sí lo genera el software. Cuando hablamos de generar informes, estamos hablando de consultas, que usted pueda generar una consulta frente a unos valores. El software se conecta a una base de datos para procesar información. Dentro de la base de datos, pues ya tenemos acá, todos se han conectado y ahí podemos trabajar directamente con la información almacenada en las tablas. Sobre la implementación del concepto de herencia en el software, que eso también lo explicamos. Miramos cómo a través de una clase padre podremos relacionarlas con las clases hijas y de esa forma heredar los atributos y los métodos que tiene esa clase. Y obviamente pues algunas observaciones o recomendaciones. Cuando hablamos de observaciones o recomendaciones, es desde el punto de vista de ustedes como ingeniería, como ingenieros, ¿qué sugieren que el software tenga o qué consideran que les hizo falta implementar en el software? ¿Sí? Habrán detalles que por tiempo no se terminan, pero sí es importante que en un futuro, pues el software cumpla con esos detalles para poder dar el cumplimiento, valga la redundancia, al análisis de requisitos definidos en la fase inicial. Cuando hablamos de hacer los ajustes, es mirar los detalles que hacen falta para que el software cumpla. Es decir, bueno, pero ¿cómo hacemos el proceso de consulta? ¿O cómo hacemos un proceso de actualización? ¿O cómo hacemos? Lo más, digamos que dispendioso es empezar a trabajar directamente con el método de inserción, ¿no? Que es donde, pues, uno a la larga, si no logra insertar los valores en esa tabla, pues ahí es donde viene como tal la frustración, ¿no? Que estoy haciendo, pero no veo. Pero cuando ya esa parte queda superada, pues realmente lo demás es más sencillo. Dentro de lo que se pide en la guía es la socialización del desarrollo de software. Cuando estamos hablando de socialización de ese desarrollo, es que el estudiante pueda explicar el diagrama, en este caso la implementación de herencia, cómo están las clases,
cómo están los métodos e ir explicando qué hacen esos botones frente a lo que se solicita desde el análisis de requisitos. Aquí se colocó una duración entre 10 y 15 minutos, pero realmente, digamos que se deja abierto. Habrán videos que lo pueden hacer en 8 minutos, que es como lo ideal, pero habrán otros que duren entre 10 y 15 minutos. Luego tienen que adjuntar en la carpeta del proyecto los documentos de la fase 1, 2 y 4. ¿Sí? Recordemos que la fase 1 es el análisis de requisitos, fase 2 son los diagramas, y la fase 4, en este caso estamos hablando de la implementación de herencia y la consulta que ustedes realizaron. La carpeta con el código fuente lo entregan en el entorno de evaluación para la fase número 5. Y de ello, pues vamos a revisar que, primero, que el software que esté desarrollado en Java, que cumpla con el análisis de requisitos, que es la autoevaluación del software, esté clara y que contenga todos los aspectos definidos para el proyecto, que se haga la socialización, en el caso del software, en las clases del proyecto, y la consolidación del proyecto, teniendo en cuenta los documentos anteriores. Eso es como tal lo que se necesita para esta etapa. ¿Preguntas hasta acá? En la parte de entregar, no entendí muy bien qué dije lo que entregar. Hay que entregar las 4 fases anteriores, ¿no? Las 4 fases. Sí, señor. Comprimido. Sí, se pone la Es decir, comprimido, Mauricio. los documentos por separado o solamente un documento. Los puede consolidar en uno solo. Pero puedo enviarlo por separado. Sí, sí, señor. Bueno, gracias. Listo, vamos a trabajar sobre el anterior para explicarles un poquito en qué consiste la consulta. En este caso, vemos que la consulta es para devolver unos valores que estén almacenados en la base de datos. Disculpe. ¿Qué compañero David? Está ¿Cómo? Tutor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, sí, señor. Tutor, mire, yo tengo una consulta. Yo tuve dificultades para realizar el proceso de herencia, o sea, pues generar la herencia en el proyecto de Fundacaquetá para los proyectos. Nosotros, pues, en una sesión anterior habíamos definido y, bueno, habíamos visto una forma de realizar las entidades y las tablas, pero yo no identifiqué de dónde podría yo generar esta herencia, dado que, pues, la mayoría de los datos no se replicaban entre tablas. Habíamos Bueno, creado la entidad de para Fundacaquetá, actividades, sí. contratos. Digamos ahí, la herencia en qué consiste, en que yo defina si dos o más clases tienen atributos comunes, ¿sí? Con esos atributos empezar pues a definir unas clases alternas para no repetirlas. En el Fundacaquetá, digamos que hay unos que son, también se puede trabajar por la parte de los profesionales que están ligados a los proyectos que son diferentes a los usuarios, o el tema como tal, digamos, de las características frente a actividades, ¿sí? Pero más que todo, se podría trabajar en este caso el tema de el profesional, digamos que el psicólogo como tal, pues son unos datos que son comunes, ¿sí? Pero son muy similares con los usuarios, pero a la larga pueden hacer actividades diferentes. Me explico, si yo coloco un usuario, pero hacia un costado, le digo que me estaré dando los atributos de un usuario, pero tiene unas propiedades que están asociadas a un cargo, a un rol, a una asignación, digamos, es diferente del profesional frente al usuario que esté manejando la base de datos, desde el usuario que esté trabajando el aplicativo, pero sí deben haber características similares.
No sé si me hice entender. Sí, tutor, en este caso sería usuario y profesionales, pero entonces tendría aparte, habíamos dicho, una tabla para contratos, otra también para actividades y otra para proyectos. Yo había pensado también que podría haberse generado una herencia entre los contratos, los profesionales y los proyectos. No sé si eso sea posible, dado que pues al momento de hacer la búsqueda, podemos identificar el valor del contrato en los proyectos y esos contratos tienen los nombres y las identificaciones de los profesionales. O no, tal vez no sé si no comprendí del todo bien la herencia. Digamos, sí lo puede trabajar porque son atributos que son comunes, ¿sí? Entonces lo puede analizar de esa forma. Bueno, tutor, muchísimas gracias. Compañero David, lo que tú quieres cuando hacen una herencia simple es que los demás seres de verdad variables, pero hay variables que no se encuentran en las demás, en los demás tablas, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Es así. Yo encontré una forma, porque es que yo encontré, digamos, un video del profesor Frankie en YouTube, encontré por ahí, que en ese caso, digamos, que si tú empiezas a agregar de usuario profesional y de profesional proyectos, en los proyectos no te va a salir género, ni el perfil, ni segunda verdad. Entonces te va a generar un error, porque cuando lo estás haciendo tienes que hacerlo tal cual como constructor. Ahí lo que tienes que poner es un null, para que no te genere un error. No sé si me hago entender. Me perdí, qué pena con usted que estaba allí cerrando la ventana para que el perro no escuchara afuera. ¿El nulo en qué campo? Tutor, yo también tengo inconveniente con el buenas Hola, noches, compañero. Sí, señor, adelante. Yo también he tenido problemas pues con inserción en la base de datos, dado que implemento lo que es la herencia con los sets y el constructor para el proyecto de Funda Caquetá, haciendo pues, tratando pues de hacer la inserción. Él me recibe los datos, pero o sea, yo le mando los datos a la instrucción como aparece en el constructor, como lo quiere el constructor, ¿sí? Cuando intento hacer la inserción, no me hace la inserción, no me genera error, no me genera nada, pero no me hace la inserción. Entonces, me sentí como frustrado ahí en esa parte. Pues, Lo que le pasa es que, trabajé digamos que la bastante a eso. inserción, ese tema es tan específico porque debe establecerse, digamos, claro, yo siempre les decía que cuando están haciendo el proceso de inserción, digamos, cuando están haciendo el tutor, proceso de inserción, yo tuve señor, un error para conectar la base de datos. qué error. Pues, o sea, me envió el mensaje que dice, pues, que la base de datos no se comprobó. Dice, pues yo lo puse obviamente diferente, lo estaba siguiendo sus pasos, pero obviamente con mis datos, pero no me salía el error. Y bueno, igual lo borré, pues estaba intentando con otros tutoriales, pero nada, no se me esclarece esa parte. Lo que pasa es que, mire, que hay inclusive con un estudiante que se acercó al SEAT, de acá de Florencia, el error que estábamos viendo, bueno, el error que le detecté, él hizo una instalación del MySQL, lo dejó con una clave, le tocó, creo que lo configuró, y le tocó volverlo a eliminar y volvió a instaló, y él asumió que le colocó otra contraseña. Como la contraseña estaba guardada en el navegador, pues él le daba ahí continuar y pasaba y accedía, digamos, al módulo del PHP MyAdmin directamente del navegador, pero no quería conectar.
pusimos a ver y en la línea de código faltaban dos caracteres, un igual y otro símbolo, ¿sí? Porque el proceso de transcribir, pues, lo omitió, se lo comió, por decirlo así, pero no se puso a la tarea de revisar letra por letra si le faltaba o no le faltaba carácter. Se corrigió el error, pero seguía, se le cambió las librerías y seguía igual. Yo le decía, no, el tema está en la contraseña, ¿seguro que es la clave? Que sí, profe. Y se me dio por mirar la contraseña que estaba guardada en el aplicativo y, oh sorpresa, que era diferente. Nunca iba a conectar porque la contraseña no coincidía. Ese es un caso. Bueno, pero yo O- mis contraseñas sí están bien. sí, Acabo y de la línea iniciar de con mi código, contraseña. Bien, no, Compañero, en la a mí línea me de pasó código algo también puse similar. la contraseña, pues. O sea, porque yo la creé ahí mismo, no había creado más nada, ni la tenía antes, ni nada. Viendo la grabación, creé la contraseña y luego, siguiendo los pasos que yo estaba haciendo allá, creé todo, obviamente con mis datos de root, mis datos de contraseña y el nombre de mi base de datos y nada, no, mire, yo le no apuesto a conecté. que el error es algo muy pingo. Perdona la expresión, pero es así. ¿Me escucha, tutor? Así debe Sí, ser. señor. He hecho Este, también revisión y hay estudiantes que empezando porque le cambian el nombre de profesión y la ponen con C. ¿Sí? Errores de ortografía, me acuerdo. compañero, a mí me pasó similar. Y yo le Sí, escribí el usuario y la contraseña tal cual como era y no me la quiso aceptar. Como yo guardé, le di a Google que me recordara el usuario y la contraseña del PHP me fui allá y lo copié tal cual, o sea, le di copiar y pegar de la contraseña y el usuario que estaba guardado y lo pegué en la base de datos y así me funcionó. sí. Y Pero los era errores son, exactamente igual, no estaba escrito diferente ni nada, pero así fue que me funcionó. la línea general, digamos que es donde más se ve el problema es en esta, en la conexión. Esta linecita acá, resulta que hay quienes lo pasan y omiten un igual, ese de acá, omiten el ampersand. O resulta que quieren hacer una versión diferente y por lo menos hubo un estudiante que colocó host, bueno, aunque esos son variables, ¿no? Pero la colocó así, de caliente, no de hospedaje. Entonces él ya empieza a variar y resulta que cuando la llama con otro nombre. Esto normalmente son dos puntos, slash, hay quienes la dejan con Tutor, un solo disculpa que lo punto, interrumpa. señor. Yo también tengo una duda o tuve inconveniente con un compañero David, porque también está dándome cuenta en el caso de la herencia que pues las clases del Fundacaquetá eran, o sea, no habían variables que pudieran heredar en ese caso, o sea, eran muy pocas. Entonces, en ese caso me presentó un inconveniente. Y la otra que tuve es al momento de hacer la inserción en la base de datos, ya que en la conferencia anterior que hizo de base para configurar solamente la base de datos, hizo las relaciones con la foreign key. Y al momento de hacer las inserciones, pues sé que me manda unos errores al momento de mandar los datos a la base de datos porque tiene foreign key. Pero como en la conferencia anterior a esta, hizo la inserción, pero con una base de datos, pues, por decirlo así, normal, que no tiene foreign key. Ahí sí quedé Pero es como, que yo no, vuelvo y yo les expliqué ese mismo día, o sea, no hay dificultad. Lo que pasa es que si tenemos una base de datos, aunque esta no tiene, Me es una disculpo un sola momento y tabla. le doy la solución, tutor. Me Señor, tomó como 5 días llevarla. Lo que pasa es que el compañero está como yo, que es la primera vez que trabajamos con este lenguaje de programación y el que no sabe es como el que no ve. Yo me eché como 5 días, cambié el código. Tengo como 30 programas creo aquí en el computador porque ninguno me daba. Y el problema, compañero, es que tenemos que declarar las variables en la clase. Las variables, ¿cuáles son? El ID por año que usted quiere crear. Y listo, solucionado su problema. no lo entendí, sí, en la clase del programa o en la base de No, datos. Tú sabes que tú vas a heredar, tú vas a crear tu clase, ¿verdad? Y vas a usar la extensión de otra clase. Correcto. Por ejemplo, tú vas a usar
tú vas a extender la clase persona, donde tienes el ID persona y el nombre de la persona. Y necesitas extender, bueno, yo trabajé con el colegio. Tú me dices que estás trabajando con la fundación. Ponle tú que vas a extender la clase, vas a trabajar una llave foránea con contrato. Entonces, tú nada más extendiste los datos de la clase persona, no tienes más nada. Tienes que crear no, declarar la variable ID del contrato. Y ya con eso soluciona su problema. Es que yo les dije, pero como no me ponen cuidado, ¿qué les dije al No, comienzo? eso lo El omitió. valor tiene que estar Eso ahí lo omitió, almacenado. tutor. Sí, Eso lo en omitió la porque a mí me conferencia yo tomó me vi como la 5 días grabación y matándome no. con eso. Yo les dije, vean, lo único que tienen que mirar, es más, si no estoy mal, yo les hice el ejercicio de llenar una base de datos acá, no que me tocó, es diferente. Pero cuando Sí, les hice el ejercicio, yo les dije, mira, aquí no le deja llenar en MySQL porque no está el valor ingresado acá. Recuerda que les hice el ejercicio y lo mismo pasa en el código SQL. Ustedes tienen que verificar que ese valor ya esté almacenado. Sí, voy a trabajar, digamos, un contrato y me pide la identificación del profesional, pero yo no puedo ligar, es que por simple lógica, yo no puedo ponerle un contrato a un profesional, a un empleado, si no lo tengo guardado en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que te tiene que guardar primero? El profesional. ¿Qué es lo que se guarda primero? El proyecto. ¿Qué es lo que se crea? Las actividades. ¿Sí? Aunque la actividad aquí se crea después del contrato. Entonces tienen que mirar cuáles son las tablas principales. Entonces, para poder que se llene un contrato con el proyecto, con la actividad, pues el profesional es el primero que tiene que estar ahí almacenado. Para ahí sí yo crear el contrato, pero con el contrato, entonces ya tengo que haber creado el proyecto. ¿Sí? Primero ingresar el proyecto para poder jalarlo del contrato y decir que el proyecto voy a contratar a este profesional teniendo en cuenta el proyecto. ok, Pero donde estén las llaves principales, que son llaves foráneas en la otra, el valor sí o sí debe estar lleno. Si no está lleno, entonces es lo que por lo menos decía el estudiante, compañero, tiene que llenar primero esa tabla para poder hacer ya digamos, la inserción de los datos. Entonces, si yo voy a llenar por lo menos el profesional, el contrato, entonces, si voy a llenarlas todas al tiempo, entonces la primera línea tiene que llenar el profesional para cuando pasa la línea llenado el contrato, ya esté cargado ese valor. Si no, nunca lo va a guardar. ¿Sí? Y eso no solo pasa, digamos, que con el código en Java, sino que pasa en bases de datos. Por eso es que muchos de ustedes, digamos que no manejan el tema de la cardinalidad de las llaves foráneas y se enredan cuando es el proceso de inserción porque no lo manejan. Por eso les estoy explicando lo de bases de datos, cómo es el proceso de jalar esos valores. ¿Listo? Entonces, donde hay llave primaria, se llena normal. Pero donde hay llaves foráneas, verifiquen que el valor ya esté almacenado en la tabla donde es principal. tutor, disculpa que lo vuelva a interrumpir. Señor. Yo comprendo, yo sí supuse que era eso por los datos, pero como es primera vez que estoy trabajando con el lenguaje de Java, o sea, ya he trabajado lo que es Jar, Python y demás, pero estaba esperando con ansia pues la web conferencia que hizo anterior, de inserción de datos. Pero da la casualidad que se le había extraviado la base de datos que habíamos creado en la anterior web conferencia. Y por eso cuando vi la grabación, porque sinceramente no entré directamente a la web conferencia, pues quedé, por decirlo así, gringo, como que, ok, y como costaba a costa de tiempo y tenía otros trabajos por hacer, pues sinceramente hice el trabajo pues corriendo. Sí, no sé que el trabajo tengo que hacerle unas correcciones para en esta fase cumpla con lo solicitado. Por eso la Por lo consulta. menos digamos que el cliente al final tiene otro valor que es llave foránea. ¿Sí? Digamos que el cliente, estamos hablando que sea actividad. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuántos atributos de tener aquí? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es que está la otra tabla. Pero el último atributo es la llave foránea de la otra tabla. Es lo mismo, en cuanto a valores, 5 acá.
Y acá, digamos, este valor, no importa la variable que sea, en este caso por email, el valor que traiga ya debe estar guardado allá. Ya debe estar almacenado en la base de datos, si no, nunca lo va a guardar. Porque va a decir, venga, usted me está colocando a que yo referencie un valor, pero el valor no existe. ¿Sí? ¿Con quién lo voy a referenciar? Como si usted le dice, bueno, vaya al banco y pregunte por el cajero tal para que le ayude. Y usted ahí pregunta, no, aquí no trabaja ningún cajero que me nombre. Entonces, ahí quedó. Lo mismo maneja ahí. La inserción es la tabla, los atributos, incluyendo la llave foránea, pero que el valor, este valor, sepamos que ya está. Entonces, si el valor no está, ahí sería lo ideal que si no está, entonces coloque un mensaje de error. Por favor, ingrese primero el profesional o el profesional no existe. ¿Sí? Pero en esencia es hacer esa revisión o tener la claridad de que el valor ya está almacenado. Pero toca declararlo arriba, si no, no va a salir nunca. Pues sí, digamos si está aquí como atributo, sí, para que lo tome. Y acá, Pero estos valores, digamos son los nombres que están acá, ¿no? Como esté allí en ese caso, con esos campos, los nombres, así es que se debe declarar, para que él busque en estos campos estos valores y los inserte. Por eso siempre le he dicho yo que la mejor forma es que ustedes hagan la operación normal en MySQL, inserten unos valores para que le genere la sentencia SQL que les va a permitir a ustedes tener una mejor claridad de la línea de código que van a insertar. Pues por lo menos este registro se le dan acá, digamos, él le bota la línea de código, mira, insertar entre cliente, los atributos. Si ustedes revisan acá con el código, insertar, miren, inclusive las mismas comillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo les dije, vean, ustedes hagan el ejercicio, copien esa inserción de SQL y acá en vez de los valores, perdón, acá, en los valores, cambien los valores por el signo de pregunta y ya. Tengan en cuenta que sea la misma cantidad. Entonces, con eso se evitan de que el software les genere error. ¿Listo? ¿Dónde? ¿Pero qué? ¿Me lo puedes repetir de nuevo? Porque no entendí mucho, porque estuve acá pendiente de Tutor, pero es que a veces, tutor, estimado tutor, yo lo hice de esa forma. Y cuando genero el constructor, él pone más variables que las que se ponen allí de esa forma, generando el código que usted genera por SQL. Entonces, cuando se va a hacer allá para hacer la inserción, el tema de la inserción, piden más variables. El constructor ahí pide las mismas variables que están en el constructor. Eso es lo que no entendí. Compañero, porque toca Compañero. declararlo arriba, toca declarar la llave foránea arriba que usted quiere ingresar. Y así se declare arriba. No, compañero, compañero, lo que pasa es que tiene que colocarle un null a donde iba la otra variable, ¿no? Por ejemplo, el proyecto no tiene género. Entonces, donde iba el constructor género, tiene que colocarle un null. ¿Sí vamos a entender? Por ejemplo, tutor, ahí mire, ahí donde está, en esa parte, donde dice super, ahí tiene otras variables. ¿Sí me entienden? Ahí tiene más de Sí, 7 porque 8 variables. estas ¿Sí me tres entienden? son de la clase principal, de la Entonces, clase eso padre. las pide allá también, allá las pide también, allá cuando va a generar la inserción. ¿Sí me entienden? Pero es que ahí está el tema del análisis que usted le hace, ¿sí? Si tú vas a colocar, digamos, tiene 3 clases y le colocan 10 atributos, pero solamente va a utilizar 5, ¿para qué colocó los 10? ¿Sí?
Cuando manejamos herencia es porque todos los atributos que tienen ahí la clase principal son heredados o son comunes con las clases hijas. Entonces aquí eran solamente 4, pero para esta clase se le agregaron 3 más, entonces quedaron 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Pero porque la principal tiene solamente 3. ¿Sí? Entonces, eso depende del análisis que ustedes hagan. Esas son las clases. Y ya la inserción de la línea de código, pues aquí en este momento van de acuerdo a lo que se necesita. La línea de código SQL es la que traen directamente desde MySQL como punto de referencia para que sepan los nombres de los atributos y los valores que van a almacenar. ¿Listo? Pero volvemos al mismo tema. Los errores son muy mínimos, son errores por palabras, digamos, yo les he puesto que por lo menos ha llegado el caso en que aquí en vez de cliente le dice nombre, en vez de nombres, ahí ya no le guarda, porque está mal la línea de código. ¿Sí? Va a preguntar por nombres y resulta que por nombre y no hay, sino nombres. Entonces, esa variación evita que el software directamente se genere completamente esa línea de código. ¿Listo? Vamos a explicar la consulta para que ustedes miren que es sumamente sencilla. Y lo vamos a hacer a través directamente del botón. Y la actualización también, por favor. La actualización es lo mismo. La actualización que es, cambie esto, es que ya desde que tenga acá, por lo menos si voy a actualizar este, vamos a actualizar a... Listo. No, yo lo puedo modificar, ¿sí? El cliente, pero normalmente la actualización que hacen, cambia en la misma línea de código. Si ustedes digamos que no cambian las sentencias SQL, porque acá lo estamos manejando con la función insert into cliente. O sea, insérteme dentro de la clase cliente en estos atributos o estos campos, estos valores. ¿Acá qué es? Es lo mismo. Ya no es insert, sino update. Dice actualíceme. Entonces, actualíceme. Mire, update la tabla cliente, los campos, nombres, igual acá se le cambia ¿cuál? Al signo de interrogación. Apellidos, igual a signo de interrogación. Género, igual a signo de interrogación. Acá. ¿Dónde? Cliente y de cliente, en este caso, donde la tabla cliente, el valor principal o la llave primaria es igual a 9. Esto lo colocan y lo pegan allá y cambian solamente estos valores. Cambian esa línea de código, tengan en cuenta los parámetros, de acuerdo a la cantidad de signos de interrogación, es lo que ustedes deben tener acá y listo. El resto es lo mismo, no cambia. Muchas gracias. ¿Sí? Porque en esencia la sentencia es así, no tiene gran cosa. Hay un proyecto que se los voy a pasar, realmente ya por temas de... Es que no he hecho la web antes porque ando enfermo. Tengo en este momento una inflamación en el nervio óptico, entonces me incomoda mucho la vista. Pero voy a explicarles cómo funciona el proyecto que les digo.
Muy buenas noches, compañero y tutor. Buenas noches. Tutor, una cosita. Usted de pronto puede hacer el ejemplo desde una tabla como tal, porque eso a mí sí me está causando demasiado trabajo. O sea, hacer la inserción y que se me visualicen los datos en la tabla. Muchas gracias. ¿En la tabla, en cuál? ¿En la base de datos? No, en el formulario como tal, pues para mostrar los datos en el formulario, pues uno inserta una tabla, o así lo hice yo, lo inserté una tabla para visualizar los datos que iba entrando o que quería modificar y no pude con la tabla, no fui capaz. Espérate. Yo tengo uno que está bien chiquita, pero no me acuerdo dónde está. A ver si están ventanas. No la tengo acá. Aquí esa ventanas está es en Eclipse. La tengo acá. Doctor, buenas noches, qué pena molestar. Buenas Una noches. pregunta. A mí me surgió, la verdad, fue duda sobre el código. Yo logré insertar normal a la base de datos. La verdad, no hice actualización ni consulta, pero por temas de tiempo, porque Sí. todo estaba para el mismo día, entonces me tocó, fue como avanzar. Pero a mí me surgió fue la duda en cuanto a las herencias y en cuanto a las tablas de bases de datos que su merced realizó para cargar las bases de datos, para crear la base de datos. En el ejemplo que dio, por ejemplo, para el instituto. Sí. Su merced crea una tabla de datos para docente, coordinador, bueno, para cada usuario, llamémoslo usuario. Ahí en ese caso, no se habría tenido que aplicar la herencia y haber creado una tabla usuario y que las demás tablas como coordinador, docente, etcétera, heredaran las de la tabla usuario y por ende no era más fácil haber creado una tabla rol o tabla usuario, como será llamado, para que realmente se aplicaran la herencia en las bases de datos. Sí, se puede. Digamos que cada quien le da como tal el análisis y el estilo. Porque si nos vamos a la realidad, el rol viene siendo un atributo, ¿sí? Sí. Entonces, al crear otra tabla, estaremos diciéndole que puede tener uno o varios roles dentro del aplicativo. Porque sí o sí tenemos que manejarlo de uno a uno. O sea, un usuario está relacionado con un único rol. Entonces ahí donde, digamos que no habría sentido crear una tabla solamente para guardar eso. Guardar copia de la cédula y copia del otro. Se puede dejar en una única tabla. Pero pues eso depende de cómo lo analicen. Hay varias opciones, no significa que sea siempre la única o que lo que les dije tiene que ser así. Pueden haber variaciones. Esa era una duda. Y otra era en cuanto a, en programación se debe, para eso se utilizan las herencias porque se debe tratar de reutilizar el mayor código posible, ¿verdad? Sí. Vi que en el ejemplo que supongo que lo hizo para esto, pero se utilizó un formulario, un ejemplo que tenía el cliente, bueno, utilizó varios formularios que prácticamente tenían lo mismo. En ese caso, lo que se podría haber creado era en el mismo formulario donde dijera registrar y un botón que dijera registrar, si desea registrar a un cliente, ejemplo, un estudiante o X o Y, para haber ahorrado los otros formularios que prácticamente contenían lo mismo y haber ahorrado por medio de botones o por el tema de estética no se debería. Sí, se podría. Lo que pasa es que el tema de herencia más que todo es para ahorrar líneas de código, que no se repitan tantas variables. Sí, en términos de buenas prácticas de programación. Porque si nos vamos a la realidad, el proyecto como tal que ustedes están haciendo acá, lo pueden hacer sin herencia. No manejan las clases, sino que
empiezan a aplicar programación por eventos. Le doy un botón, cójame el dato que tenga en el campo de texto, impórtemelo aquí y ya. Pero pues ahí no haría sentido. De acuerdo, esa era mi duda si la herencia también aplicaba sobre los formularios y sobre el ahorro de clases para no tener que crear tantas clases y tantos formularios como para ahorrar código y pues interactividad con el usuario. Sí, se puede. Estoy mirando acá. Puedo. Eso sí fue, muchas gracias, tutor, porque esa fuera mi duda. Realmente yo para actualización y eliminar datos, creo que era el otro. No le metí, no alcancé, mi tiempo no me alcanzó para meterle más, tuve que entregar, ya fue lo que tenía y realmente no alcancé a sacar esa parte. Vamos a ver si me lo deja acá importar. Vale. Importar Eclipse. A mostrarles. Estoy encerrado. No, no me lo dejó importar. Pero en esencia, lo que pasa es que esta es una versión anterior. Igual yo tengo el video montado ¿en qué? En YouTube de la explicación de esta. Este es un proyecto pequeñito. En esencia lo que se hace es insertar o editar. Y la consulta, digamos que lo maneja en una tablita. Pero de forma rápida, pues hagamos la consulta acá. Entonces tengo en cliente, diseño. Vamos a consultar un valor acá para que al momento de darle clic ahí, pues me muestre el dato. Entonces, digamos acá, aquí está el método, el evento. Era una pregunta, al momento de hacerlo así, pues es para consultar un solo dato, pero en el caso de la escuela, por ejemplo, aquí hay que consultar por fechas. Sí, ya toques con una tabla. Espérate, yo les comparto. Es que la verdad, por el tema de la información que tengo en el ojo, se me dificulta mucho para estar mucho en el computador. Espérate, yo les tengo acá. Les comparto el ejercicio. Mm. Entonces acá, en los videos, perdón, un momento. No que estos están hechos en Eclipse, pero funcionan igual. De consulta. Bueno, no estoy viendo por acá. Pero en la consulta, aquí podemos mirar la consulta. Yo se los comparto en...
publicidad. Bueno, aquí está. El objetivo cuál es de crear esta consulta que se maneje directamente en una tabla. La consulta, pero sino que aquí no lo puedo ejecutar en ese equipo. Lo que pasa es que la versión acá cambió esta. El usuario, esto no me lo está dando ver acá desde el paquete. De forma muy general, digamos que vamos a llamar la ventana que contiene en este caso la opción de vista, que creas una tabla, que es lo que estamos viendo qué día. Okay. Estudiante. Crear una tabla. Se me perdió. Normalmente ellos, la tabla están estas opciones. Las columnas, se cambian los nombres. Y siempre esas columnas, digamos que hay un puntero, que es el que lleva la relación de la posición en la cual se encuentra. Y él llama a la función o al método que se llama actualiza lista y lo que hace es un recorrido en un arreglo donde trae por cada fila los campos correspondientes para el ID, el nombre y el email. Son los que están acá, yo se los envío para que ustedes lo miren. En esencia lo que hace es, hace un while, que es un ciclo para recorrer todas las columnas dentro del arreglo y de esa forma extraer el valor para mostrarlo acá. Y lo adiciona a través, en la fila, a través de ese arreglo, para que se vea directamente en la tabla, sino que no me dejó por la versión del Eclipse, que no lo he actualizado y el proyecto no me lo permite. Entonces, es para que vea acá. Y el tema de la consulta, que estamos viendo acá, aquí está. El tema de la consulta, aquí es para hacerla de forma general. Entonces, el valor que está acá, al darle doble clic aquí, cárgueme en los valores que están allá. ¿Qué traemos de ahí? Lo mismo. Digamos, si yo quisiera hacer una consulta, entonces voy a buscar un valor por lo menos donde el cliente sea 1, 2, 3, 4, 5. Y él me genera la línea de código. Seleccióneme todos los campos de la tabla cliente donde la identificación corresponde a esto. Entonces, bajo ese valor, él me trae los campos y lo que hago es enviárselos directamente a cada campo de texto. Entonces, a estos mismos que están acá. Entonces, si está bien, si no, pues lo que hago es dejarlos directamente allá. Entonces, vamos a hacerlo rapidito porque fuera de charla me está molestando la vista. Bueno. Entonces acá vamos a establecer una variable para poder hacer la comparación. Vamos aquí a llamar el que está acá, el JTID. Pues, JTexto, en este caso el ID, punto, get. Entonces, captúreme ese valor. Del valor que tenga ahí, almacénemelo en documento. Sí, aquí preguntamos si ese valor que vamos a comparar, el cual, si ese valor, él revisa si está allí, está vacío o no,
Vamos a mostrar un mensaje. Ok, donde le decimos es un valor nulo, pero de documento. Si el valor está vacío, es decir, si el campo no está lleno, si no, entonces significa que si no está vacío, ahí sí empieza a buscar. Entonces vamos a crear la clase de conexión, objeto, aunque creo que ya está creado acá arriba. Si no, vamos a hacerlo ahí de una vez. Creamos el objeto. Y el error es porque no lo hemos importado. Establecer conexión de la base de datos. Lo creamos nuestro objeto del estado. Creamos con el objeto de la conexión. Creamos el estado directamente para poderlo trabajar. Acá, pues, la librería. Voy a crearlo acá. Acá. Esto toca de un try catch para que evalúe si funciona o no funciona. ¿Sí? Entonces, hagamos la conexión. Creamos el estado. Luego utilizamos un apuntador de resultado. Y acá sí colocamos la línea de código. Es acá. Seleccione la tabla clientes. Donde i de cliente es igual a qué. Entonces aquí ya cambiamos. No he cerrado el paréntesis. Espérate. Mm, El punto y coma, ¿no?
Listo. Aquí pues falta el paquete. La librería. No se está utilizando. Listo. Después de eso, miramos a ver si está o no está. .net. Si está esta consulta, es donde tienes que mostrar a ver qué es lo que está. Entonces empecemos, por lo menos. Nombre, apellido, celular. El nombre, ¿cómo se llama el nombre? JT. Nombres. Punto. Test. R. El objeto que tenemos ahí, que nos traiga el dato, que es una cadena de caracteres, con el campo que se llama nombres. O sea, el campo de la base de datos. A través de ese campo. Entonces, vamos a compilarlo así, pero falta agregar el resto. Entonces, esto es 5. Aquí ya te lo trae. ¿Qué otro valor? Bueno, tengo más y no hay. No, aquí está, perdón. Por lo menos 5, 5, 5, los 4, 5. Aquí está. Y ahí lo que hacemos es repetir con los campos que hacen falta. Nombres. Apellidos. Género. Falta celular y dirección. Teléfono y dirección. Celular. Bueno, aquí lo coloqué mal. Celular. No, este es 4, 5. Celular. No, sí lo está acá. Es que le cambiémosle es 4, 5. Teléfono, celular, ahí está bien. ¿Qué pasa si el registro no lo encuentra? Entonces acá en el si no,
Listo. El botón de limpiar, bueno. Bueno, de aquí ya después de esto, vamos acá. Perdón. Listo, entonces acá lo mismo. ¿Qué hicimos? Consultar, registro no encontrado, los valores están acá. Si lo encuentra, bien. Si le hicimos otro que no está, se lo encontrado y nos limpia los datos, factor de dirección. Y listo. Y ahora más. Listo, muchachos. Esa es la consulta. Yo le mando el proyecto este para que lo revisen. La verdad, no me extiendo más con eso porque sí me está molestando ahorita el tema de la vista. Pero profesor. con lo que tienen ustedes es fácil. Realmente es fácil. Es mirar la sentencia de código y traer los datos. Cuando es la consulta, digamos en el ejercicio que les comparto, ahí está explicado cómo hacemos el proceso de extracción. Doctor, no sé si tenga tiempo de explicarme cómo funciona, digamos, la herencia, que me pedí contar la aplicación para allá, para que se meta, para que registre los demás tablas, ¿no? Me perdí un poco ahí. No sé si no tendrá un poco de tiempo para explicarme bien eso. ¿Cómo así? ¿De la inserción de tablas? No, sobre los problemas de la llave foránea. Tutor, y para que me haga el favor de explicar cómo se le van a poner los privilegios a los usuarios que se van a crear y de paso cómo se crean. El tema de la llave foránea ya se ha explicado y es sencillamente que el valor que voy a insertar en la base de datos en la tabla ya esté guardado, si no, no lo voy a dejar llenar. Sí, es que ya está guardado en profesional y en proyecto, ¿no? Entonces, si yo quiero registrar un contrato, no me lo deja registrar. Por eso es que ya tiene que estar el valor lleno. La línea de código es la misma. ¿Sí? Se tiene que mirar es el nombre de los atributos y que el valor que le va a agregar a la llave foránea, ese valor ya está agregado. De lo contrario, no le va a dejar. Por lo menos en Compañera, el de inserción. haga cuenta que va a buscar un contacto de teléfono en su celular. Si no lo ha registrado, no lo puede encontrar. Tiene que estar Exacto. registrado. Tiene que estar registrado. Es que ya está registrado tanto lo profesional y proyecto, ya están registrados. Y cuando lo voy a, digamos, a registrar en contrato, no lo encuentra. Digamos que no me lo deja registrar. El valor que está tomando no es. Sí, porque él debe tomarlo. O la referencia está mal. La actualización en cascada está mal. El momento de la base de datos. Pero él debe tomarlo porque si ya está almacenado ahí, el valor lo trae. Y ahí verifique si el valor que está almacenado es el mismo, teniendo en cuenta, un ejemplo, que no sean números, sino letras y números, y usted le está cambiando una letra, que sea mayúscula y es minúscula. Verifique primero que el valor esté ya guardado, si no, no le deja. El valor que está tratando de llamar es de tipo número o es de qué. ¿De tipo qué? De tipo entero. Y el valor es el mismo, no le ha cambiado el orden. Ese mismo, no le cambió el orden. Pero yo creería que el error va a estar asociado ahí a que aún, si quiere, lo que pasa es que ahorita la verdad ya por temas de la vista que la tengo botada no me quiero extender más. Si quiere mañana puede ser a las 10 o si quiere va trabajando los demás y lo revisamos el lunes. Esa parte, la parte de la inserción. Pero el error debe estar que el valor no está o no está almacenado o la variable que está llamando a almacenar ahí
está con un nombre diferente. Y se acordará de mí. Y lo revisamos por Teams. Más fácil, digamos, que el lunes. ¿Sí? ¿El lunes como a qué hora? No, puede ser en la mañana. O en la tarde. No, Usted me dice a qué horas. el lunes en la mañana, entonces, como a las 9. Listo. Eso me escribe. Yo estoy pendiente. Bueno, por aquí por el grupo, ¿no? Sí, por Teams. Bueno, La otra pregunta que me hicieron es sobre el tema de la base de datos, de registrar los usuarios y de agregarle los roles y privilegios. la verdad, eso es una consulta. Si el valor que está, por lo menos cambiándolo acá, si el valor que trae lo encuentra, si el valor que está acá, digamos la consulta, pues ustedes utilizan la función de visible, ocultan o muestran unos botones, no es más. O sea, lo meten en un ciclo, digamos en un if, una condicional, perdón. Si el valor que trae ese valor corresponde al rol, entonces haga tal cosa, o oculte estos botones, oculte ese menú, o muestre ese menú. No es más. La verdad, eso no. El de los perfiles es más sencillo porque dependiendo del valor que me extrae, sea administrador o sea usuario estándar, pues hago la modificación para que lo quite o lo ponga, lo oculte o lo muestre. No es más. No sé si me hice entender. Bueno, yo como nunca he trabajado con eso, la verdad, no le entendí. Pero eso la explicamos la vez anterior. Digamos, por lo menos un botón, ejemplo, si yo voy a consultar y me encuentra el valor, digamos que me encontró el valor, el botón, ¿cómo se llama ese botón? Yo creo que usted está confundiendo el curso porque que yo me acuerde no he fallado ni una clase y eso no lo he explicado. Sí, yo lo expliqué la vez pasada en las interfaces. A través del if, si el usuario pertenece, por ejemplo, a administrador, muéstreme tal vez botones, si no, Sí, ocúltelos. es Este más, es yo lo se que hay que lo realizar. expliqué con ventanas, que la traiga, que eso, etcétera. Ve, pero ¿y cuándo explicó logo, la asignación de los privilegios de los roles? Yo eso me lo perdí. No, pero es que no se llama como asignación, o sea, no hay una web que haya exclusivamente una asignación de privilegios. ¿Sí? Si tú la vas a buscar así, no la vas a encontrar porque con ese tema no se ha creado. Pero lo que yo quiero que entienda es que a través del valor que me devuelve, porque usted no puede, es decir, en la programación usted tiene que dejarlo abierto para que el código le interprete dependiendo del resultado que le envíe. Entonces, habrán ocasiones donde él sea administrador o habrán otras ocasiones donde sea un usuario estándar u otro tipo de usuario. Entonces, dependiendo del resultado, haga una opción. ¿Qué opción es? Pues, por lo menos en este caso, si encontró el valor, entonces que lo oculte. Por lo menos digamos, ese botón 1. Entonces, botón 1 punto, ser visible, póngalo a falso. Esa Android. ¿Sí? Y digamos, acá lo que hacemos es, si encontró el valor, consultar y me lo ocultó. ¿Sí es? Entonces, si me encuentra el valor y el valor es de un administrador, entonces que me muestre. Si el valor es de otro, pues lo ponga activo nomás. Si lo quiere volver a mostrar, pues démosle la función, espérate que se me perdió. La función ya visible, igual a true. Aquí lo oculta. Digo limpiar.
aquí está corriendo todavía, pero voy a mostrarlo acá para que lo pueda. Creo que tiene que consultar uno que no exista, profe, para que le vuelva a aparecer. Que no exista. Ah, bueno, sí. Este no he encontrado, sí, aquí está. Pero en esencia es eso. Digamos, los perfiles se juega más con la parte de diseño, de que oculto, que muestra, dependiendo del resultado que extraiga la base de datos. ¿Listo, muchachos? Bueno, las dudas me las pueden ir escribiendo por correo interno o por el chat y yo voy revisando poco a poco. Mañana les comparto la grabación y les comparto los dos proyectos para que lo tengan a la mano, ¿vale? Entonces, ya, la verdad, pues ¿Por qué dejamos medio los por va a hoy. compartir todos los proyectos? Por el correo interno, Ok. como se han hecho los demás. Vale, ¿Listo? tutor, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por Vale, participar. muchas gracias. Les deseo una feliz noche y cualquier cosa quedamos pendientes. Tutor, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.